Faro de Gardaya. Desde la terraza que domina el ámbito cuadrangular de la plaza y su oficioso mercado, contemplarás la densa aglomeración de habitáculos congregada a los pies de su esplendente símbolo. Los hombres que en el decurso de los siglos acudieron a estas soledades para preservar en su estricto rigor la pureza e inmutabilidad de los ritos, lo erigieron en sólida y áspera afirmación de su fe en un terso, vibrante acorde de pleitesía. Su planta, recia y oblonga, trapezoidal, revocada, evoca a primera vista espejismo sediento, alucinación herbívora, la chimenea inactiva de una gran fábrica. Pero la industrialización que remoza el vasto país no ha alcanzado aún el oasis remoto, y deberás admitir que se trata de un insólito alminar de mezquita. Los pies te conducen inciertos por un silencioso dédalo de callejas, y al divisarte por la estrecha hendidura que descubre una sola pupila, las mujeres que se cruzan contigo se detienen y te vuelven la espalda. Castigadas a lo largo del muro, como si temieran el mal de ojo, aguardarán a que te alejes, dejándote sumido en un piélago de perplejidad y confusión. El estigma que marca su cuerpo es el de un apestado. ¿Qué crimen o maldición milenarios expían? Apretarán el paso, zigzagueando entre paredes ciegas, convertido tu pecho por unos minutos en ominoso tic-tac de reloj. La mirada alucinada del viajero, que visita por vez primera la admirable Pentápolis del Mzab, ¿capta la realidad? Probablemente no. El ibadí de Gardaya no se considera a sí mismo, os dirá, miembro de un pueblo elegido por Dios, sino miembro de una comunidad que humildemente ha elegido a Dios. Dicha elección, que se remonta al siglo I de la Égira, ha convertido a los ibadíes, a pesar de 1000 vicisitudes históricas, en los seguidores inflexibles de la vía recta. Su oposición radical a las luchas de clan de los sucesores árabes del profeta, su doctrina igualitaria y su referencia primordial al Corán sedujeron a los pueblos bereberes del norte de África recién convertidos al Islam. Los bereberes ibadíes del Mzab forman hoy una comunidad espiritual de asombrosa coherencia tras casi 1000 años de existencia en un medio duro y hostil, y presentan a los ojos de un observador atento uno de los ejemplos más sobrecogedores de un pueblo en lucha para preservar a la vez como gracia y como condena los valores de su propia e irreductible identidad. Aunque incluidos por Shahrastani entre los jarichitas, esto es, los salidos de la comunidad islámica, en su clásico libro de las religiones y las sectas, los ibadíes se distinguen de la veintena de facciones que abarcan aquellos, en su mayor parte desaparecidas hoy, por su obediencia rigurosa a la doctrina de su fundador, Abdellah Ben Ibad. Desde su aparición en el primer siglo de la Égira, el ibadismo ha profesado una teoría del califato opuesta a la vez al chiismo y sunnismo, en la medida en que niega que aquel sea patrimonio exclusivo de la descendencia de Alí, como sostienen los chiíes, o de los coraisquitas, la tribu a la que pertenecía el profeta, según los fieles a la sunna. Para los ibadíes, los creyentes tenían la obligación de declarar ilegítimo y destituir incluso por la fuerza al califa o imam que se apartara de la vía recta. El musulmán que no se desolidarizara de ellos o no reconociera al imam justo devenía simplemente un infiel. Dicha concepción radical del Islam predica al mismo tiempo un código moral muy estricto.
un igualitarismo social en los antípodas de los privilegios avalados por los omeyas y abasidas, y la fusión de todas las etnias, tribus y clases en una comunidad de almas puras, prefiguración de la ciudad ultraterrena ideal. Los ibadíes distinguían 4 estados correspondientes a las vías abiertas a la comunidad tocante a su relación con el enemigo. El estado de gloria, merced al cual la justicia y el orden podían reinar en la tierra. El de defensa, si la comunidad contaba con fuerzas suficientes para resistir al poder injusto. El de sacrificio, en el que un pequeño grupo de fieles daba testimonio de su fe mediante el martirio. Y el de Kitman, o secreto, cuando los creyentes se ven forzados a acomodarse a la ley de los impíos. Estas vías expresan las diferentes situaciones históricas vividas por la comunidad, desde sus primeras persecuciones en Basora y Bagdad hasta la huida final al Sáhara. Tras un largo enfrentamiento con los suníes, el ibadismo logró realizar su utopía y fundar el imanato de Teher, en Argelia, que dominó durante más de un siglo vastas regiones del Magreb oriental y Tripolitania, y cuyo nombre invocan todavía los mozabíes con la misma nostalgia con que invocaban el de Jerusalén los judíos durante su diáspora. En el año 911, su capital fue destruida, y los supervivientes de la matanza buscaron abrigo en Sedrata, en las cercanías de la presente Ouargla, en donde crearon una nueva comunidad que conocería un siglo y medio de bienestar. Cuando, tras el incendio de Teher, el imán alcanzó con los suyos el refugio, declaró concluido para siempre el estado de gloria y, en signo de renuncia, abdicó de su cargo, confiando a los doctos la guía religiosa de la colectividad. En adelante, esta debía procurar vivir ignorada, aceptar el estado de resistencia en medio de un mundo corrompido y hostil. Pese a su alejamiento de los reinos vecinos, algunos ibadíes, presintiendo la ruina de Sedrata, se internaron aún en un desierto pétreo, cuya inaccesibilidad y aridez deberían desanimar cualquier tentativa de agresión. Su implantación paulatina en Gardaya, fundando una tras otra las medinas del actual Pentápolis, respondía a la esencia misma del ibadismo, menos apegado a la tierra que a la persistencia de su fe. Comunidad cimentada en torno a una idea religiosa, a la certeza de ser un pueblo dotado de la misión grandiosa de preservar en la tierra la palabra de Dios. Los pioneros asentados en medio de imponentes soledades, en la chapca o red de montañas, desfiladeros, barrancos, ramblas, fragosidades y asperezas, en ese gran teatro de arena y piedra cíclicamente iluminado y oscurecido por los amaneceres y ocultaciones solares, tenían razón. La prosperidad de Sedrata, con su palmeral y acequias, atrajo la codicia de sus vecinos, y una vez más, la capital ibadí fue reducida a cenizas. Los supervivientes tomaron entonces el camino de Gardaya y se unieron a sus hermanos guarecidos allí. Desde entonces, las 4 vías se redujeron a una, la del secreto. Renunciando a resistir a los impíos, los ibadíes pasaron al estado de Kitman, un rigorismo extremo en el cumplimiento de las obligaciones religiosas y un código moral muy severo, destinado ante todo a afirmar la cohesión social del grupo y asegurar su supervivencia. La comunidad mozabí de Argelia funciona interiormente como una teocracia bajo la dirección de un chig y un consejo de doctos denominado Asaba. El primero es escogido por estos en razón de sus virtudes religiosas y actúa siempre bajo su control. Los fieles se dividen en 3 clases. La inferior se compone de los estudiantes que cumplen sus servicios en las mezquitas y cementerios. La intermedia, de teólogos y jurisconsultos. En la superior, los asaba, llamados también los recluidos o pálidos, integran, en número de 12, el consejo que gobierna espiritualmente la vida del mizab. Son los polos que ligan y desligan, socorren a los desamparados,
castigan a los indignos, se enorgullecen de su propia pobreza, tiemblan como hojas ante Dios. Su misión de conservar las tradiciones y doctrinas, cuidar de los lugares santos, impedir que las abejas de la comunidad se distancien y pierdan la dirección del panal. Sobre todo, se hallan en contacto permanente con las generaciones de mozabíes muertos, a quienes invocan regularmente en sus asambleas. Durante el periodo colonial francés, preservaron con celo su secreto e independencia. Combinados a dejar alistar a los jóvenes en los cuerpos militares indígenas, respondieron con una misiva anónima de insólita dignidad y belleza. Vosotros decís, oh franceses, que vuestros abuelos murieron y no os comunicáis con ellos. Nosotros, musulmanes, decimos que aunque su carne y hueso se descompongan en tierra, nuestros ascendientes viven y velan por sus hijos. Son como el león en el bosque que cuida de sí y su territorio. Devora a quien le quiere atacar. Nuestros antepasados os dicen, el gobierno que aliste un solo mozabí en su ejército perecerá. Este mozabí no se someterá sino a la fuerza o será un renegado. Y no puede procurar provecho a nadie el que vende su religión y a sus hermanos. Esta carta no emana de sabios ni de jefes, ni de ricos, ni de funcionarios. Es obra de débiles, enfermos y cuerpos descompuestos bajo tierra. Los creéis muertos y viven junto a Dios. Los franceses desistieron de su empeño y aceptaron un modus vivendi que sobrevivió a su partida. El gobierno argelino, gracias a la intercesión de la burguesía mozabí, implantada en las principales ciudades del país, ha admitido un equilibrio inteligente entre su indiscutible autoridad política y el magisterio de los Asaba, tocante a la vida espiritual del Mazab. La especificidad de la doctrina ibadí obliga a los estudiosos interesados en la misma a calar en los presupuestos teológicos que establecen la base de la comunidad. Las normas de conducta, ritos religiosos y mortuorios, hábitat, matrimonio, familia, obedecen en efecto a una concepción global de la existencia consistente en sacralizar hasta los actos más mínimos de la vida cotidiana. La enseñanza coránica de los niños responde a las reglas de una disciplina elaborada desde hace 10 siglos. Cualquier cambio o innovación son automáticamente desechados. La segregación de sexos se aplica de modo estricto en todos los campos de la vida social. Hombres y mujeres viven en compartimentos estancos fuera del núcleo cerrado de la propia familia. El encierro de las mujeres, especialmente las jóvenes, es inflexible. Sometidas a la vigilancia constante de las mayores, su existencia se desenvuelve en el ámbito estricto del gineceo. Considerado como el polo o imán de todos los deseos impuros suscitados por Satanás, el cuerpo femenino se transmuta en un objeto sagrado que ninguna mirada masculina debe profanar. Así, tendrá que ir cubierto de cabeza a pies, sin otra dispensa que una móvil y fugaz hendidura en provecho de un único ojo. Tal ocultación se practica no solo en el Mezab, sino también en los restantes reductos ibadíes de Omán, Yerba y Jebel Nefusa. Siluetas informes y espectrales, como surgidas de algún sepulcro, estas discurren silenciosamente siglo tras siglo, como sombras errantes, por el laberinto de callejas empinadas de Gardaya, Melika o Ben Isgen, rasando paredes y muros. El ibadismo, escribe Moncef Gouga, se revela como una doctrina igualitaria por excelencia en la hora privilegiada del encuentro de la criatura con su creador. Las reglas que rigen la ceremonia fúnebre son tan precisas y rígidas que todos los entierros se asemejan. El rico y el pobre, el hombre y la mujer, el niño y el adulto reciben el mismo trato y tienen derecho a la misma tumba. Ningún signo particular debe distinguir a los fieles en el duelo ni en la sepultura. Cuidadosos de evitar
como los wahabíes, cuanto pudiera convertirse en un objeto de culto idolátrico, los mozabíes prohíben toda clase de mausoleos y las piedras utilizadas como chahada o estela no llevan ninguna inscripción. El muerto, cuya alma liberada vaga en el barzak, o espacio indefinido que acoge a las ánimas hasta el día del juicio, carece de nombre ante Dios. Habiendo entrado desnudo en la vida, debe salir igualmente desnudo de ella. Los cementerios desparramados en los vergeles del oasis o agrupados al revés en torno a las mezquitas responden a la misma concepción de la existencia que preside el urbanismo de las Medinas. Túmulos con merlones angulares, puertecillas que obligan a inclinarse a quien penetra por ellas, aglomeraciones de conos desiguales y rústicos, cipos elevados al cielo como manojos de dedos implorantes. A veces, alguna cupa burda, rematada en pináculos frágiles, corniformes, obtusos. El suelo aparece sembrado de restos de alfarería, cuellos de vasijas, ánforas rotas, jarras quebradas que sirven de puntos de referencia a las familias. Junto a las mezquitas de los cementerios, las musalas, o áreas de asamblea pública, son plataformas agrestes, primitivas, irregulares, ceñidas con muretes de suelo esmeradamente blanqueado, en las que los fieles entran descalzos. Allí, en medio de un asolado mar de piedra, los asaba dirigen las preces y se aconsejan con los muertos. Restablecen durante la ceremonia la necesaria comunicación con quienes Dios ha escogido para el disfrute de la gloria eterna. Vistas desde el mirador de la carretera de El Golea, en las estribaciones de una sierra despiadadamente calcinada por el sol, las poblaciones que componen la pentápolis de Gardaia, apiñadas en 7 montecillos o cerros, ofrecen el aspecto extraordinario de hormigueros o colmenas cuyos enjambres, a causa de las disputas teológicas intestinas, volaron de colina en colina, buscando en cada alto una respuesta a su corrosiva inquietud espiritual. Toscos recintos fortificados, terrazas yuxtapuestas, habitaciones apiñadas, alminares cuadrangulares y grises erigidos en la punta del cueto. La disposición de las medinas evoca igualmente, según el enfoque u ofuscación del contemplador, un conjunto de agrupaciones políperas, angulosas, cristalizadas, llenas de aristas, como esas rosas de arena desenterradas del desierto que comerciantes y chiquillos muestran a cada paso a los forasteros. En los bordes del lecho arenoso de la Rambla, los miembros del colmenar u hormiguero han completado su ardua empresa de aclimatación en un medio hostil e implacable, con una ingeniosa labor de castores destinada a retener, con una sucesión de diques, el agua de los escasos turbiones y a distribuirla mediante acequias en el suelo estéril hasta crear palmerales y vergeles de asombroso verdor. Ese esfuerzo hidráulico, impuesto por la elección del inhóspito refugio sahariano, obligó asimismo a abrir pozos de los que se extrae todavía el agua con odres, gracias a la atracción de borricos sujetos a las poleas, cuyo chirrido acompaña al visitante durante su recorrido del palmeral. Apiñadas en cerros, las medinas del Mezab responden cabalmente a la concepción religiosa de la comunidad. La belleza de las formas proviene de una armoniosa conjunción de las causas que la producen. Del esquema fundacional ibadí, imbuido de aspiraciones igualitarias, adaptado a las condiciones del medio. Las aljamas, adustas, humildes, perpetúan el plan de la mezquita madre de Medina. Arcos de altura suficiente para el paso de los fieles, hileras de bovedillas paralelas al muro de la alquibla, sucesión de columnas rugosas sobriamente encaladas.
Ninguna ornamentación ni detalle superfluos. El revoque de los muros, como el de las casas, se realiza directamente a mano, sin ocultar siquiera la huella de los dedos. Nada expresa mejor el sentimiento solidario de esta comunidad perseguida y asediada a lo largo de su historia que el ritual religioso, auténtica comunión colectiva, celebrado semanalmente en la casi milenaria mezquita de Melika. Alineados paralelamente a las hileras de columnas desnudas y blancas, los fieles, con el rostro vuelto al hueco semicircular abierto en el muro que simboliza el Mihrab, rezan la Fatiha y demás azoras de la oración de la puesta del sol. Realizan sus postraciones y arracas. Escuchan sentados el recitado del Corán por dos grupos de almocríes situados respectivamente junto al almimbar y en uno de los rincones posteriores de la aljama. Niños, jóvenes, adultos, ancianos visten una chilaba o prenda sorda, sin mangas, blanca, y se tocan con gorros de hilo del mismo color. Concluida la lectura, los auxiliares del imán proceden a la distribución de panes y dátiles. Estos últimos son cortados el mismo día del reparto por grupos de voluntarios. Encaramados a la copa a veces altísima de las palmeras Wakuf, esto es, legadas de forma inalienable por sus propietarios a la comunidad religiosa mozabí, podan con gran destreza las pencas muertas del árbol y arrojan los racimos del fruto, atrapados al vuelo desde el suelo con envolturas de plástico. Limpiados, triados, cuidadosamente dispuestos en bolsitas, aquellos son entregados a los fieles sentados en el templo sin distinción de edad ni clase social. Los feligreses abren las bolsitas y comen sosegadamente algunos dátiles absortos en la meditación. Acabada la distribución, repiten las preces comenzando por la takbira, ejecutan la doble serie de arracas y salmodian el saludo final. La sencillez del ritual refleja el ideal ibadí del retorno a las fuentes vivificadoras de la revelación coránica y el modelo social armonioso propuesto por el profeta, su fidelidad estricta a la ética igualitaria de su fundador, Ibn Abad. La configuración del hábitat mozabí responde asimismo tanto a sus ideales de ascetismo como a la escasez de medios de la zona y extremo rigor del clima. La ausencia de ventanas en las fachadas se compensa con aspilleras que preservan la intimidad y protegen del castigo del sol. La implacable luminosidad sahariana origina la creación de patios cubiertos a la altura del primer piso, con la excepción de un tragaluz hueco o enrejado. El espacio se organiza en torno al patio cubierto, sin ninguna concesión a las habituales comodidades domésticas. Ni muebles, ni camas, solo los elementos indispensables a la vida de la familia. Hogar, habitación de tejer para las mujeres, espacio destinado al cumplimiento de las preces diarias. En el primer piso, la terraza es el lugar de reunión nocturna en los meses cálidos. Las familias descansan o cenan bajo las arcadas, protegidas por acroterios de toda reprobable tentación de fisgonerías. Vista de fuera, la vivienda mozabí ofrece al visitante el aspecto desolador de una fortaleza inexpugnable. El extraño que camina a su vera se siente invadido de una avasalladora impresión de secreto. Ni una voz,
ni una risa, ni un grito infantil perturban el silencio de su recinto hermético. Todo ha sido previsto para defender la intimidad. Rechazo de toda ostentación, voluntad de pobreza, nitidez, simplicidad, perseverancia tenaz en el ideal liminar de pureza. Reducción a lo esencial, adustez, rigor, parvedad, absoluta limpieza. Soledad, fulgor, anonadamiento, infinita sensación de paz. Casas dispuestas como un campo oblicuo de tumbas, alineando disciplinadamente sus losas en la necrópolis fantasmal.